Soy Carlos Paredes. Estamos en nuestra serie de estudio El ADN de gente de éxito según la Biblia. Vamos a empezar en esta ocasión con otro personaje, un personaje histórico, y es Daniel. Vamos a hablar en varios capítulos acerca de Daniel el estadista. Para entender a Daniel necesitamos remontarnos a aquellos tiempos en donde entre reinos e imperios buscaban la conquista, el dominio y el establecimiento de los conquistadores. Era la manera como se expandían, era la manera como hacían un desarrollo, crecimiento y expansión de sus imperios. Ellos conquistaban a otro reino más débil que sucumbía ante su fuerza, los dominaban y establecían básicamente su propia cultura en ese reino. Pero eso demandaba pasos estratégicos, acciones muy específicas. Y lo que buscaban era básicamente que el imperio que había sido conquistado desaparezca. Y para eso tenían que hacer cambios, básicamente en dos cosas: hacer un cambio en la cultura y cambiar la religión. Es lo que hacían, un cambio en la cultura del imperio o del reino que había sido sometido, conquistado, y un cambio en su religión, o reducirla a la mínima expresión. Ahora, es interesante, pero siempre se enfocaban en las nuevas generaciones. Para ellos, la gente mayor era básicamente descartable, pero las nuevas generaciones, ellos los seleccionaban y los preparaban para estos procesos de generar una nueva cultura. En el tiempo en que Babilonia estaba expandiendo su imperio bajo Nabucodonosor el Grande, ellos conquistaron el reino de Israel, básicamente Judá. Entonces ellos hicieron un proceso de llevar cautivo toda gente que sea posible para que sirva al imperio conquistador y que los está dominando, como señal de que los domina, que les sirvan. Así que para cambiar la cultura era necesario impartir su propia cultura, sus pensamientos. Y eso es educar. Y para poder llevar a la religión del imperio conquistado era reducirlo a su mínima expresión, destruyendo todo aquello que estaba conectándolos con su fe, con su religión y con su centro de adoración o de culto. Escuche bien, educar, impartir ideas, impartir pensamientos y, por otro lado, tratar de desaparecer todo aquello que estaba vinculado a la fe del pueblo conquistado. Esa es la circunstancia en la que aparece Daniel. Una vez que conquistó Babilonia a Israel, dice que hicieron un proceso de llevar a los cautivos y entre esos vino un proceso de selección, la selección de la nueva generación. Esto es importante porque el rey le dice al jefe que dirigía a todos los servidores del palacio que busque jóvenes que no tuvieran defecto. Escoge muchachos sin tacha, que no tenga defecto, que no vaya a tener un problema visual, un problema auditivo, algún problema congénito, es decir, sin ningún defecto, pero también que tengan una buena apariencia. Fíjense, era un proceso de selección, buena apariencia. Y luego dice, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. Es un proceso de selección. Y entre todos los jóvenes que habían llevado cautivo de Israel hacia Babilonia, tenían que tener estas cualidades, estas características, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento. Esto nos habla de los antecedentes de Daniel y de sus 3 amigos entre los tantos otros que fueron seleccionados.
Es decir, Daniel no llegó en blanco, por así decirlo, a Babilonia. Daniel era un entendido, Daniel tenía conocimiento, desarrolló ciertas aptitudes. ¿Por qué? Porque el mandato es que estos jóvenes estén aptos para servir en el palacio del rey. Cuando hablamos de aptos para entender, es decir, estamos hablando de aptitudes. Y aptitudes significan cualidades, habilidades, competencias, un sinnúmero de características que los habilitan para desarrollar tareas dentro del palacio del rey. Entonces, podemos decir que es un proceso de selección de gente VIP, de gente VIP. Estos jóvenes que fueron seleccionados eran jóvenes VIP, que reunían todas estas aptitudes y estaban listos para servir en el palacio del rey. Pero tenían que pasar no solamente por un proceso de selección, sino tenían que pasar por un proceso de capacitación y de entrenamiento. ¿Y cómo? Dice que les enseñen por 3 años las letras y la lengua de los caldeos. Que les enseñen las letras, eso es lo que podemos decir toda la humanidad, es decir, la literatura de los babilonios, todo aquello que tenía que ver con su historia, todo lo que podría ayudarles a cambiar lo que es su identidad, su historia, que dejen de lado su historia como israelitas y se sometan y empiecen a caminar bajo la historia de Babilonia. Pero también el idioma, que manejen el idioma, que dominen el idioma. Es decir, hacerles un proceso de cambio de mentalidad. Así han operado los imperios, así siguen operando. Las fuerzas que quieren conquistar a otras fuerzas se enfocan en el cambio de la mentalidad. Por eso se dice, siembra un pensamiento y cosecharás un destino. Y el enfoque es la nueva generación, porque a un perro viejo ya no le puedes enseñar nuevos trucos o hacer trucos. Necesitas enfocarte en la nueva generación. Y allí está Daniel. Daniel, juntamente con sus amigos, con 3 de sus compañeros. Entonces, sobrevivir en Babilonia era sinónimo de ser eficiente. Sobrevivir. ¿Por qué? Si tú no eres eficiente, no vas a sobrevivir. O posiblemente no serás seleccionado para ejercer un servicio y desarrollar un servicio en el palacio del rey y te mandarían a las minas, a los campos de cultivo o a la guerra como carne de cañón. La sobrevivencia era igual a eficiencia. Pero la respuesta de Daniel y de 3 de sus compañeros nada tenía que ver con sobrevivir. Ellos decidieron responder a otro nivel. Ellos decidieron pasar de eficiencia a influencia. Y la influencia demanda y requiere excelencia. Qué tremendo. A veces leemos tan rápido, a veces pasamos la lectura, pero detrás de cada letra, de cada pasaje, hay que entender los procesos. Otra vez, Daniel decide ir a otro nivel, no solamente a sobrevivir. Quiero que pensemos, tal vez hoy con tantas películas que hay y que se producen sobre imperios conquistando otros imperios, nos queda el cuadro mucho más claro. Sobrevivir para estos jóvenes era ser eficientes y para eso habían sido seleccionados y necesitaban pasar por un entrenamiento mínimo de 3 años. Pero aquí viene algo sumamente interesante. Daniel decidió pasar de la eficiencia a la influencia. Y Daniel influyó en 4 reyes, en 4 periodos de gobierno en el mundo de los babilonios, de los medos, persas, de los caldeos. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Esto no le pareció bien al encargado
Y entonces Daniel le hizo una apuesta y le dijo, o le pidió una prueba por 10 días. Y después de 10 días de ser probado en que Daniel tomó lo que de acuerdo a su cultura, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, él debería estar viviendo y haciendo parte de su propia dieta, de su propia alimentación, tanto a nivel de la parte física como a nivel de lo mental y de lo emocional. ¿Por qué? Porque era inevitable. Para sobrevivir, él tenía que aceptar las letras, todo lo que tenía que, como contenido, la enseñanza de los babilonios, Babilonia, una enseñanza babilónica. Y por supuesto el idioma. Pero él decidió extenderse, aprender, incorporar todos estos conocimientos, pero no dejar, no cambiar, no abandonar sus principios, sus valores y su cultura formada en Israel, basada en el amor a Dios, en el respeto a Dios y en el servicio al prójimo. Daniel entonces y 3 de sus amigos pasaron por este proceso. Después de 10 días los encontró, dice el jefe, que estaban tan radiantes, tan espléndidos y con tanta lucidez para el proceso de entrenamiento, de capacitación, que aceptó que pasaran por 3 años en este proceso. Pero aquí quiero ir a esta parte de la respuesta de Daniel. En medio de estas circunstancias en donde tu imperio, tu reino ha sido conquistado y está camino a ser extinguido por causa de este proceso, Daniel se convierte en un visionario. Y hoy te quiero dar 4 características de un visionario. La decisión, la determinación, la diligencia y la disciplina. Tomado de una de las maravillosas enseñanzas de visión de un programa de la Red Business Network de Visión Carácter. 4 aspectos, 4 características que incorpora una persona que es un visionario. La decisión. Cuando hablamos de la decisión es que en medio de eso, momentos oscuros, momentos difíciles en la vida, se proyecta Daniel y acepta que tiene un propósito de vida. Y la visión es un llamado. Él acepta y cree en un llamado personal y está dispuesto a seguirlo en medio de una tierra extraña, en medio de un palacio de gente extraña, muy alejado de su cultura, de su familia y de sus valores. Pero él acepta como un llamado. Entonces, ¿qué cosa es la visión? Es un llamado de parte de Dios que demanda que tomemos una decisión. Y nuestra decisión tiene que ver con estar dispuestos a salir de nuestra comodidad, de salir de nuestra zona de confort y de poder obedecer al llamado. Número 2, la determinación. Una vez que has respondido sí al llamado de Dios para servir, recuerde, no en un templo, no en una sinagoga, para servir en una tierra extraña, en el palacio de un rey pagano y todo lo que significa el mundo babilónico. La determinación. Y la determinación básicamente es atreverse a vivir de tal forma que cuando encuentras los obstáculos, enfrentas la resistencia, estás determinado a no sucumbir. Tienes la convicción de que no hay un camino de retorno y que sea cual sea el peligro que viene por enfrentar, estás dispuesto a pagar el precio y a salir adelante. Y la historia de Daniel nos va a mostrar eso. No le fue fácil, no le fue nada fácil. Vinieron oposición, resistencia, enfrentamiento, ataque, etc. Pero él estaba determinado a cumplir con su llamado. ¿Y cuál era su llamado? No sobrevivir, ser eficiente. Su llamado era impactar, ser una influencia de impacto a todos aquellos con quienes iban a interactuar. Luego viene la diligencia. Recuerde, decisión, determinación y diligencia. Y diligencia es mantenerse con
convicción divina y hacer todo siempre en la primera oportunidad. Y seguir esa intuición para que nuestra visión sea una realidad y cada vez nos acerque al cumplimiento del propósito. Fíjese, la diligencia. Y usted va a encontrar inmediatamente en el primer gran problema que se presenta al rey, al emperador, a este señor, Nabucodonosor, en el primer problema cuando manda un edicto para matar a todos sus servidores, a sus sabios, a sus magos, a sus encantadores, en esas circunstancias toma una decisión que requiere ser diligente. Y diligentemente la decisión fue hablar con el capitán, pero luego diligentemente entrar juntamente con sus compañeros a un tiempo de oración y de búsqueda. Y él pidió que le dé un tiempo para orar. Eso lo veremos en otro estudio. Pero necesitamos ser diligentes. Y número 4, la disciplina. La disciplina es que necesitamos ser conscientes de que hay principios universales y que tenemos que alinearnos para vivir de acuerdo a estos valores, estos principios, que existe una realidad en este mundo en el que vivimos, un principio de causa y efecto. Hay todo aquello que es el origen y su consecuencia. En la Biblia se llama se cosecha lo que se siembra. Así que en medio de esa circunstancia de conquista, de dominio, y en el proceso de querer someterlo a una transformación para que sirva a una agenda contraria, para que sirva y se ponga al servicio de un rey pagano, toma una decisión. Y la decisión es una visión aceptando el llamado de Dios para impactar Babilonia, para impactar el reino de Babilonia, el mundo de los caldeos, de los persas, de los medos persas. Esa decisión lo llevó a ser determinado en su manera de conducirse, a ser diligente y a vivir una vida de disciplina basada en sus principios y en sus valores. ¿Cuál es tu ADN? Necesitamos entender estos principios de vida. Dios nos ha creado su imagen y semejanza. Dios tiene planes para el futuro. Solo Él conoce el futuro. Pero de aquí a ese futuro tenemos que aceptar un llamado y vivir con una visión caminando hacia ese llamado. Y debe ser para impactar. Dios nos ha llamado para generar un impacto en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno laboral. Dios nos está llamando el día de hoy para crear un impacto en este mundo, un impacto en donde la luz resplandece en medio de las tinieblas y las tinieblas no prevalecen. Hoy cuando se oscurece el día, hoy cuando la maldad está creciendo, es tu gran oportunidad. Aprendamos de Daniel, incorporemos estas características, estos factores y levantémonos para brillar en este mundo. Que Dios te bendiga. Recuerda, con Cristo somos más que vencedores.